Conocí al doctor H.C.F. Mansilla el segundo semestre del año 2013 en la materia de filosofía jurídica. En los eventos del Colegio Abierto de Filosofía, a los que venía a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, hablar sobre distintas inquietudes filosóficas y también culturales. Siempre me pareció una persona con un conocimiento increíble, con una capacidad además para poder transmitir lo que no siempre se encuentra, con un carisma muy grande, con un sentido del humor también muy interesante, no siempre entendido por todos, pero ahí también radica su lado interesante. El año 2017 ya pues hemos podido tener encuentros personales con H.C.F. Mansilla, el autor, que pues me han permitido también conocer de mejor manera su pensamiento, ¿no? Han sido encuentros donde él participaba como público, a veces como expositor. El año 2017, de hecho, era una conferencia sobre el populismo que se organizó en La Paz, donde pudimos tener un contacto mucho más, digamos, interpersonal, ¿no? Con el doctor Mansilla. Primero en eventos que iba, siempre lo miraba, me hablaban de él, me lo designaban que era el famoso doctor H.C.F. Mansilla. Algunas veces, y todo se acercaba a mi puesto de libros, porque yo acostumbro vender libros después de los eventos, pongo mi mesa como toda editorial independiente, y tuvimos la suerte de que una compañera de la editorial, que es parte, ¿no?, también del miembro de la editorial, Erika J. Rivera, fue su alumna en la carrera de filosofía, y mediante ella es que hicimos el contacto con el doctor Mansilla, y ahí es donde le propusimos un primer libro. Justamente el libro es Una mirada crítica sobre el indianismo y la descolonización, que lo hemos sacado el año 2014 exactamente, que el doctor accedió de muy buena manera a poder fichar por nuestra editorial, por Rincón Ediciones. Justamente creo que lo conocí, aunque podría casi asegurarlo, en un acontecimiento que fue el 11 de septiembre de 2001. Era una de las muchas conferencias de esos tiempos, probablemente sobre reformas políticas. Me parece que ahí nos cruzamos. Ciertamente él no sabría quién soy yo sabía quién ya era él, porque en la prensa salían sus fotografías. Pero ¿por qué digo que es muy probable que haya sido ahí? Porque ahí estaba todo Dios, ¿no? Estaba toda la pesada. Y yo estaba sentado al lado de Bacaflor, de Humberto. Pero lo curioso también de esa ocasión, habría que preguntarle si realmente él estaba ahí, pero casi estoy seguro. Ya la conferencia, el foro, ese ya no importó más. Empezó a filtrarse la noticia de las Torres Gemelas y bueno, esa fue la inquietud que dominó el ambiente y al final solo se habló de eso, ¿no? Y creo que esa fue la oportunidad en que por lo menos yo lo reconocí personalmente. Creo que tuvieron que ver mis publicaciones, ¿no? Lo vi luego, interesantemente, él es exalumno del colegio alemán. Yo fui invitado por un grupo de su promoción del colegio alemán a exponer uno de mis libros, no me acuerdo cuál, y él estaba allí y escuchó muy atentamente y luego me comentó que estaba bastante impresionado con que yo hubiera dicho todo lo que representaba mi libro de memoria, y obviamente como era mi libro, ¿cómo no me lo iba a saber de memoria? Más o menos. Y ahí empezamos a conversar y a intercambiar y ya empezamos a llamarnos por teléfono y a comentarnos cosas y nos hicimos amigos. Y es una amistad basada en un profundo, enorme respeto y admiración de mi parte hacia él. Sucede que en 2009 yo colaboraba en El Deber. Mi columna de opinión ha tratado regularmente de relacionarse con temas políticos, filosóficos y literarios. Y tuve en esa oportunidad la ocurrencia de escribir sobre Mansilla, quien ya era de lejos uno de mis autores predilectos.
El título de mi columna fue HCF Mansilla, el portento de la crítica impopular. Yo no tenía su dirección de correo electrónico, carecía de cualquier medio, intermediario, contacto que facilitara a él una copia de lo que había compuesto. Sin embargo, un amigo suyo, Carlos Serrate Reich, le hizo conocer que había aparecido este artículo en El Deber de un tal Enrique Fernández García. Afortunadamente, en mi columna siempre está en la parte final la dirección de correo electrónico, gracias a la cual cualquiera que lo desee puede ponerse en contacto conmigo. Y lo hizo así. De tal modo que el doctor Mansilla me escribió agradeciéndome por esa gentileza, destacando entre otras cosas que yo había hecho referencia a su primera novela Laberinto de Desilusiones, y él manifestó que nadie lo había realizado antes. Por supuesto que hay muchos individuos que han comentado y destacado el valor de esa obra narrativa. En lo que yo recuerdo, diría que mis primeras conversaciones personales tuvieron que ver con las invitaciones al programa de Cerca. Él estuvo invitado más de una vez al programa de Cerca, porque siempre ha sido, además de un gran pensador, un gran provocador, un hombre con una gran ironía, y en ese contexto, esas primeras conversaciones preparatorias para los programas de Cerca fueron oportunidad para profundizar. Yo lo había conocido probablemente antes en algunos intercambios de carácter circunstancial, y después, cuando nos hemos encontrado, no muchas veces, hemos tenido conversaciones muy de fondo, incluso alguna en una esquina de la calle paseando o encontrándonos en la entrada de la Plaza Baroa, una zona que él ha vivido durante mucho tiempo. Han sido las oportunidades en que hemos podido intercambiar ideas, conversar, ironizar mucho. Él es una persona agudísima y que tiene una profunda lógica de conocer qué va a decir, con quién, para qué y por qué. Conocí al doctor Mansilla en la primera sesión del Colegio Abierto de Filosofía en septiembre del año 2017, cuando él dio una exposición sobre el tema del populismo. Yo me enteré de esa exposición a través de las redes sociales, específicamente en Facebook, y debido a que el doctor Mansilla es una persona conocida en el ámbito intelectual, a mí me interesó ir y escuchar y ver en vivo por primera vez a esta personalidad. A ver, tenemos un parentesco, su padre era Mansilla Romero, yo soy Mendieta Romero, o sea que tenemos un parentesco algo lejano, pero cultivado entre parientes comunes, tío, mi abuelo, mi tía y él, de alguna manera siempre cultivaban el parentesco, pero digamos, el evento más remoto que yo recuerdo, y remoto es una buena palabra ya a estas alturas, es que cuando yo tenía unos 20 y tantos años presenté un libro póstumo de mi abuelo Gonzalo Romero, y estaba el HCF, y ahí creo que nos conocimos y como que yo me di a conocer y trabamos amistad. Mira, ya deben ser fácilmente casi 30 años de eso. Esas son las preguntas difíciles de responder, porque es difícil fijar una fecha. Nos conocemos hace décadas. Es fácil decir de alguien que uno ha conocido hace un año, por ejemplo, hace 2 años, pero con Felipe, a quien yo lo llamaba H.F.C. Mansilla, creo que yo lo conozco desde que su padre vivía, don Hugo, cuando era rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Es más, yo creo que conocí a Felipe a través de su hermana. Yo era amigo de la hermana de Felipe, que no sé dónde estará ahora porque le he perdido la pista. No me acuerdo cómo, pero sí me acuerdo dónde. Porque, claro, en el año 1998 organicé el primer encuentro de estudios clásicos, que fue un encuentro internacional al que vino gente de una enorme calidad como investigadores y como personas. Estaba, por ejemplo, don Francisco Rodríguez Adrados, que en ese momento era el presidente
de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, una eminencia. Yo leía sus libros cuando hacía mis estudios en la universidad y me parecía realmente un sueño tenerlo entre nosotros. Y vino gente de Argentina, de Chile, de Perú, de Francia, y entonces realmente fue una fiesta intelectual, ¿verdad? Y tuvo mucha repercusión en los medios, y una de las cosas que hicimos en ese entonces fue la fundación de la Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos. Entre los expositores estaba HCF Mansilla, ¿no? Que hizo una ponencia memorable, ¿no? Sobre lo rescatable del pensamiento clásico para la política actual. Me acuerdo como si fuera hoy, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando nos conocimos. Después, al año siguiente, nos volvimos a ver en el segundo encuentro de estudios clásicos, y a partir de ahí siempre tuvimos encuentros en un almuerzo, en un café, en distintas ocasiones en las que pude disfrutar de su amistad, de su lucidez intelectual y de su calidez y calidad humana. Primero, destacarlo de manera incuestionable como uno de los pensadores más hondos y más significativos de los últimos 50 años en el país. En el ámbito de la reflexión filosófica, sin duda el más importante. En estos tiempos en que esta palabra es una mala palabra, pero yo quiero rescatarla en todo su esplendor, es una especie de ¿cómo decirlo?, de patriarca, es la persona más significativa, yo diría, del pensamiento liberal conservador boliviano en este momento, la referencia por excelencia de este pensamiento, ¿no? Es uno de los pensadores más importantes bolivianos, ¿no? Y aparte que es uno de los pensadores que siempre ha sido crítico, ¿no? Y es justamente bajo ese lema que él maneja, que dice: un filósofo tiene que decir lo que al pueblo no le gusta escuchar. Es una de esas personas sobre las cuales uno dice: yo conozco a HCF Mansilla. Una de las personas sobre las cuales uno se enorgullece de conocer. Él ha optado por hacer un camino intelectual propio, no se deja llevar por modas, le da igual lo que piense la mayoría de la gente, o lo que en un momento determinado se establece como lo canónico, lo que hay que pensar. No, para él eso no existe, ¿verdad? Él tiene su propio camino intelectual. Me hace reír a veces con sus historias de que él habla para un futuro lector de acá a cientos de años que vea que algún tipo de pensamiento contestatario hubo en estas áreas. Yo lo veo así como una especie de adversario de nuestras manías. Creo que así me lo pintaría. Indudablemente es un prominente filósofo boliviano. Tal vez sea el pensador vivo más influyente que ha podido expresar sus ideas en el país, ¿no? Es una figura que ha aparecido con sus lauros académicos, ¿no? Y seguramente ha tenido acogida en principio en ámbitos académicos y posteriormente institucionales. Yo había hecho referencia a uno de sus libros de una temática espinosa, diríamos, ¿no? Pero él creo que ha sido un buen marquetero de sí mismo también, ¿no? De hecho, el ser don HCF es ponerse una marca personal, ¿no? Es la construcción de una vida dedicada al pensamiento, dedicada a las letras, dedicada a la cultura, dedicada al conocimiento, y que no suele encontrarse a menudo. Él proyecta coherencia, método, inteligencia y humor. El humor inteligente, o habría que decir,
No puede haber otro humor que no sea inteligente, es parte esencial de sus características. Yo admiro en HCF su gran capacidad dialéctica, es un gran debatiente, un gran polemista. Él tiene una reputación de escribir difícil, porque la gente confunde lo difícil con lo profundo, ¿no? Mansilla es profundo, pero es muy fácil de leer, es muy fácil de entender. Mansilla creo que siempre habla lo que va a ser real, aunque pese que él siempre dice que nunca tiene una bola de cristal para adivinar lo que se viene más allá, pero creo que en sus críticas y en todas sus conjeturas que Mansilla habla, da un panorama interesante, un poco hasta tal vez un panorama hasta un poco pesimista de la situación, pero realmente la realidad es así, no la podemos cambiar. Es un mentor no solamente de mi persona, sino de muchas generaciones, porque te permite fortalecer tu reflexibilidad. Considero que la reflexión es muy importante, sobre todo la reflexión crítica que él nos enseña de forma pedagógica y provocativa. Él no se limita a hablar sobre la historia de la filosofía, sino que además como docente él provoca a los estudiantes para que puedan pensar por cuenta propia y no solamente aceptar sin condiciones lo que él dice. Felipe es un personaje único en este país, porque en los momentos en que todos, y me incluyo, avanzábamos con la corriente, ¿verdad?, de pensamiento, digamos, hegemónica en el país, o hegemónica en América Latina, o a veces hegemónica en el mundo, una de las pocas personas que pensaba con su propia cabeza de manera crítica era Felipe. Y eso es una de las cosas que yo siempre he apreciado en él. Y él lo dice además, cuando él aconseja a los estudiantes, con otras palabras quizás, pero les dice que tienen que pensar con su propia cabeza, ¿no? O sea, yo creo que él siempre ha intentado llevar la contra. Uno no sabe bien cuándo está hablando en serio y cuándo está hablando en ironía, pero cuando está hablando irónicamente él dice que llegó a Bolivia pretendiendo ser presidente, como todos aquí que queremos ser, ¿no? Y que se encontró enrostrado casi como un filósofo de la derecha, comillas, contrario a los hábitos de la izquierda ya hegemónica, yo creo, en esos momentos. Entonces, me parece que siente un cierto gusto de estar en duelo permanente con la corriente hegemónica, y lo veo irónico a la manera socrática, ¿no? Intentando mostrar con las preguntas de qué modo estamos equivocados o de qué modo no acertamos como creemos. Desde mi perspectiva, y me parece que es algo que podría generar adhesiones desde el punto de vista de quienes conocen la obra de Mansilla, él es un ilustrado y además necesario aguafiestas. Cuando muchas personas se decantaban por destacar el maravilloso rumbo de países latinoamericanos que se encontraban en medio de un proceso de modernización que parecía positivo, Mansilla planteaba sus reservas, porque ocurría que esos países, aplicando distintas medidas y políticas, se concentraban en una dimensión de la modernidad, la económico-tecnológica, dejando de lado la otra gran faceta que sería la científico-cultural. El paso en consecuencia de la tradicionalidad a la modernidad ya estaba resultando incompleto, generando una serie de problemas que entorpecerían, amargarían en ciertos casos la convivencia de quienes conformaban esas sociedades. Mansilla, en consecuencia, era un aguafiestas desde el punto de vista de quienes intentaban lanzar grandes alabanzas
y entonar himnos optimistas, ilusorios, también podríamos decirlo, sobre la transformación experimentada por ese tercer mundo. Pero esto no implicaba que Mansilla formulara críticas para levantar banderas o estandartes que tuviesen la hoz y el martillo. Mansilla, a diferencia de lo que ha ocurrido con gran parte de la intelectualidad latinoamericana, no militó en la izquierda, no alimentó a las masas procurando orientarlas para la toma del poder y la implantación de la dictadura del proletariado, no formó parte del movimiento filosófico de liberación, no compartió escenario de manera entusiasta con Enrique Dussel o Scanone, entre otros representantes de la filosofía latinoamericana que han tenido gran impacto en la segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente en la década de los 70, que fue cuando empieza a dejar mayor constancia de su hegemonía en ámbitos universitarios esa línea de pensamiento latinoamericano. Hay una dificultad, una hostilidad en la sociedad, a veces hacia el intelectual, pero el profesor Mansilla rompe esa hostilidad con su forma de ser, con su conocimiento expresado, como decíamos, en sus libros, en sus artículos, en sus conferencias, en sus clases, o en la simple pero gran y muy grata experiencia de poder conversar con él y poder tomarse un café. Y después, por supuesto, para la historia del pensamiento en Bolivia, obviamente uno de los pensadores que van a considerarse siempre como un hito importante dentro de la historia del pensamiento en Bolivia es HCF Mansilla por su aporte propio, no solo por su aporte de evaluación de otros autores, ¿no? Un último aspecto que también me gustaría destacar es el de su aporte literario, el aporte literario de HCF Mansilla, que está expresado en 4 novelas, también recogido en obras selectas que ha publicado la editorial Rincón, que en su escritura temprana, ¿no?, en las obras de los años 80, abordan también la crítica a la izquierda, ¿no? Son las obras del Laberinto de Desilusiones y La Utopía de la Perfección, y en los años 90 abordan otras temáticas, ¿no?, como la del costumbrismo y tradicionalismo en Opandamoiral, y también tópicos políticos y de valores religiosos en Consejero de Reyes. Son obras que quedan como una veta a explorar y a estudiar desde las ciencias sociales, ¿no?, la literatura naturalmente. En realidad fue un escrito que me pidieron sobre HCF Mansilla y yo relaté algo que había escuchado de niño en mi casa, que él era hijo de don Hugo Mansilla Romero, que había sido miembro del Partido Comunista. Y cuando leyó eso HCF me dijo, no, esa era la típica leyenda de los Romeros sobre mi padre. Porque, y esto ya lo ignoro, pero yo noté que él como que no le había gustado la referencia, porque él decía después que su padre había sido casi un marxista de salón, una especie de pirista. Mi casa era como una referencia más bien de un hombre orgánico. Yo nunca he llegado a esclarecer qué es lo correcto, pero me llamó la atención que él lo tomara como un punto a debatir, no lo tomara como algo aceptado. Yo me acerqué a él y le dije, tienes una coincidencia con otra persona que no sé si te hará gracia. Es por tus iniciales. Mira, tú eres HF, ¿no? Sí, claro. Bueno, coincide con Hugo Chávez Frías. Ahora, ¿qué cara habrá puesto? Y la cosa es que
en algún momento pensé que no debería haberlo dicho, pero bueno, ahí está. En un congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos, donde HCF Mansilla pues conocía en nuestros intercambios de mi formación en Francia y me decía, pues usted debe estar muy influenciado por el posmodernismo y las corrientes de deconstrucción y el relativismo cultural. Yo le decía, inevitablemente en mi formación sí, ¿no? He tenido que revisar estos autores que han sido pues malentendidos y cuya influencia tal vez ha sido hasta en algunos puntos negativa. Pero lo que ocurre es que yo le decía, es necesario también leerlos tal vez con cierto detalle para poder comprender toda la fantasía y la farsa posmoderna, ¿no? Que a veces en sus consecuencias extremas llega a ser muy negativa. Y bueno, básicamente el doctor Mansilla pensaba que yo era un acérrimo defensor, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, cosa que es exactamente lo contrario, ¿no? El profesor Mansilla genera una gran fascinación, admiración, hasta en personas que no lo han leído, porque resulta que tiempo después una persona me facilita un ensayo en donde se hacía mención a obras de Mansilla que yo no conocía. Y si bien no soy el mayor coleccionista de los textos, escritos, folletos y demás de HCF Mansilla, pero sí tengo conocimientos amplios sobre su producción intelectual. Y ocurre que jamás había escuchado de un texto que supuestamente servía como base de algunas reflexiones de esta persona, que citaba a Mansilla, pero reitero, hacía referencia a un texto del cual nunca había escuchado. Di a conocer esa impresión al profesor Mansilla, indicándole además si es que era posible que él me facilitara ese texto. Y él confirmó lo que yo sospechaba, que en realidad no había escrito ese texto, que era más o menos una invención con un título creíble, pero que tal vez por cuestiones que hasta el momento no se saben, esta persona decidió atribuirle, quizá con el objetivo de que su texto tenga mayor fuerza, porque estaba citando a Mansilla, que es más o menos como indicar que uno invoca a una gran autoridad para darle solvencia a su mirada de cuestionamiento. Como ustedes advertirán, por lo tanto, no solo que hay citas oficiales y bien fundados, sino que hay plagios y adicionalmente atribuciones de obras inexistentes. Pero todo esto pone en evidencia, refleja pues el valor que cabe sentir por los trabajos y el pensamiento que hasta el momento lo han caracterizado. Lo que me llamó la atención desde el principio, cuando lo conocí, es que él siempre utiliza las siguientes palabras. Él dice, pudiendo equivocarme fácilmente, pero fácilmente él nunca se equivoca. Interesante que aquí va la anécdota, lo hicimos en la famosa radio Huaynatambo, en el Alto, ¿no? El doctor no conocía esa radio, ¿no? Nunca había oído hablar, pero nunca había llegado ahí. Y fuimos, ¿no? Y creo que las conjeturas que habló el doctor les puso un poco incómodos a ellos, incómodas, pero al final también fue una presentación interesante porque hubo ese diálogo, ¿no? Polémico, un diálogo también interesante, porque sabemos bien que la Huaynatambo tiene una tendencia bien marcada, digamos, ¿no? Y el doctor Mansilla también con otra tendencia también bien marcada, entonces ha sido un diálogo creo que nutrido entre la gente de la Huaynatambo y el doctor Mansilla, ¿no? Que al final salimos con el doctor y bueno, comentamos un poco qué sorpresas hubieron en el debate y todo eso, y acabamos siempre con un par de carcajadas con el doctor, ¿no? Salimos ahí, me acuerdo que salimos a la avenida Antofagasta del Alto y tomamos un cafecito en un café de la ciudad del Alto, echamos un café y seguimos. Ahí le conocí mucho más al doctor Mansilla, ¿no? Mucho más en ese sentido de ser humorista,
interesante, otra perspectiva del doctor Mansilla, ¿no? Y lo interesante que luego nos tomamos un micro, bajamos hasta la Higuino, o sea, recorrimos todo lo más urbano de la ciudad, ¿no? Así con el doctor Mansilla. Eso es una anécdota para mí importante, ¿no? Yo me quedo con la última, con la del año 2021, en la... todavía en ese temor del virus infame que azotó este mundo, la oportunidad de poder ir hasta la ciudad de La Paz, no solamente ir a entrevistarlo para el laberinto, sino además ser recibido en más de una ocasión en su hogar, de manera muy amable. También poder conversar más allá de la grabación, poder caminar por las calles de La Paz y aprender de los intelectuales bolivianos, anécdotas, relaciones familiares de ellos, y por último hasta de la cuestión arquitectónica de algunos barrios de La Paz. Es algo que no tiene precio. Yo estoy completamente seguro de que dentro de varios años seguiré recordando esas tardes de agosto del 2021 como algo muy muy valioso para la experiencia, para la vida y para la figura que uno tiene como el profesor H.C.F. Mansilla. Entonces, más que una anécdota, es la posibilidad de encontrar un recuerdo grande, y que sé que estará siempre ahí, y que agradezco muchísimo a él y a las personas que lo facilitaron, a su equipo cercano, a las personas que lo rodean, porque también es justo hacerlo. A mí me encanta su forma de hablar, ¿no? De explicar algo o de evaluar una situación, una persona. Tiene una forma muy graciosa de expresarse, graciosa no por ser un humorista, digamos, sino por tener una finísima ironía, ¿no es cierto?, que arranca a veces una fuerte carcajada, ¿verdad? Entonces, eso es algo constante, ¿verdad? Es algo muy frecuente y no es ningún episodio concreto, sino que son muchos episodios. Y me sorprendió mucho la candidez con la que él admite cosas que a otras personas les serían difíciles de admitir, ¿no? Cuestiones de fracasos propios, por ejemplo, ¿no? Él los admite y dice: yo he fracasado en tal cosa, ¿no? Y en cosas de fondo de su casa. Hay dos tipos de animales en los cuales podrían ser representados por los pensadores: el zorro y el erizo. Muchos pensadores serían los zorros. Entre ellos estaría, por ejemplo, Aristóteles, que sabe de todo un poco, y que eso, digamos, lo convierte, ¿no?, en la imagen del zorro. Y a diferencia de un Santo Tomás de Aquino, que sabe pocas cosas y es un erizo. Del mismo modo, o una sola cosa. Y del mismo modo podríamos decir en torno a literatos como Dostoyevsky, que viene a ser un erizo, porque solamente sus reflexiones están en torno a la temática del sufrimiento del individuo, del ser humano, a diferencia de Tolstoy, que abarca diferentes temáticas en relación a la condición humana y a los efectos de ella, como la guerra, la paz, la infidelidad, o sea, tantas temáticas, ¿no?, que este autor, este escritor aborda. Entonces, a mí se me ocurrió preguntarle: y doctor Mansilla, ¿con qué animal, o sea, se identifica usted? Y bueno, y uno esquemáticamente, si estamos hablando de esto, esperaría que diga el zorro o el erizo, pero él simplemente dijo, ¿no?, el hipopótamo. Dijo: no, yo soy, o sea, el hipopótamo. Entonces, casi siempre, ¿no?, o sea, rompe tus esquemas, o sea, que siempre hay otras posibilidades. Yo tengo dudas sobre la seriedad de lo que HCF te dice. Y él siempre me ha planteado una mirada crítica o una palabra crítica a lo que fui yo como presidente, no con profundidad,
Pero después siempre dice, nunca he escuchado a alguien más coherente hablando públicamente, yo no conozco un mejor orador que usted, además HCF es de usted. Es un hombre muy cuidadoso en el lenguaje, es un castellano tan puro que a veces incluso utiliza la C española, a veces se le va la C española. Pero digo, ¿será verdad? ¿Le puedo y le debo creer a HCF cuando cada vez que nos reunimos, cada vez que nos encontramos, siempre tiene el apunte de no conozco mejor orador que usted? Muchas veces nos encontramos en estos eventos y hablamos de nuestra edad, o sea que nos olvidamos de la edad que tenemos, pero cada vez, ¿y tú cuántos tienes? Ah, no, pero es que yo soy mucho mayor, me dice él, yo soy tu mayor, y le digo, sí, bueno, unos cuantos años no hace la diferencia, y de repente nos volvemos a encontrar y tenemos la misma conversación. Eso pasa por la edad nuestra también, no podemos acordarnos de la edad de todos nuestros amigos, ¿no? Y yo soy consciente de que él es mayor, que va a cumplir 80 años, y por lo cual le mando un caluroso abrazo y un saludo muy cordial y muy fuerte, digamos, por lo que él es y por lo que él aporta a Bolivia, ¿no? Bueno, yo creo que el doctor Mansilla tendría que ser para muchos un norte a seguir en el campo intelectual, ¿no? Y él creo que siempre sigue siendo un amigo que sigue aportando a la educación, sigue aportando al pensamiento crítico. Y lo interesante es que el doctor Mansilla siempre está siendo como el semillero para que muchos jóvenes, así como las personas que están viendo tal vez este documental, vean en él una persona que, como les digo, un norte a seguir, ¿no? Un norte a seguir, y algo que el doctor Mansilla es que no se nota que no es una persona egoísta, siempre comparte su conocimiento y que siga siendo así. Desearte muchas cosas buenas, creo que está de más, porque creo que eres una persona plena, eres una persona feliz, que se ha desarrollado en todos los ámbitos. Entonces lo único que te puedo desear es que sigas del modo como ejerces tu vida, de manera noble, de manera humana, de manera disciplinada, que continúes desarrollando tu trabajo intelectual, porque en la medida que avanzan los años te conviertes en una persona mucho más inteligente, más articuladora, más sistemática. Entonces, por lo tanto, tienes aún mucho que aportar a nuestra sociedad. El motivo de esta pequeña charla es que se aproxima el 17 de noviembre, ya me he enterado, el 80º cumpleaños de esta persona, de este filósofo, de este académico, de este personaje, de esta marca, y por tanto vaya una felicitación efusiva, ¿no? Y que este deseo de larga vida todavía se haga posible. Doctor Mansilla, no puedo hacer otra cosa que tratarlo de usted, porque es como a usted le gusta que lo traten, como a usted le gusta tratar a los demás. Lo que no quita en absoluto mi simpatía personal, mi admiración, mi afecto si cabe, y mi deseo de que estos 80 años sean simplemente una estación más de una tarea que queda por delante de reflexión como académico, como profesor universitario y como autor, como un hombre que nunca dejará de escribir hasta el último día de su vida, que espero que esté muy lejos todavía. No, mi aprecio, mi cariño, mi respeto, no solo intelectual y personal, creo que es un hombre de una curiosa honestidad personal, intelectual, practicante, y que a veces, y no se viste de grandes oropeles para hacer eso. Ahí me parece quizás eso último lo más logrado. Y en sus 80 cumpleaños, el profesor HCF Mansilla, le mando un enorme abrazo, un enorme saludo, y espero que pronto las circunstancias permitan darle ese saludo en persona. Para muchos de nosotros representa, como digo, no sé si un ejemplo o una figura a seguir, pero sí alguien muy valioso por su producción, por su conocimiento, por su forma de transmitirlo.
Muy pocas veces uno va a encontrar figuras así, y tenemos la fortuna de haber coincidido muchos de nosotros con él en diferentes escenarios, y eso es algo que se agradece de gran manera. En ocasión de su natalicio, doctor Mansilla, yo quisiera hacerle llegar mis más grandes deseos y felicitaciones, y señalarle que personas como yo, como muchos otros que hemos podido tener acceso a su pensamiento, a sus ideas, a su contribución, nos sentimos muy agradecidos por todo este trabajo intelectual que usted ha realizado y que va a perdurar en las generaciones de pensadores bolivianos posteriores. Un abrazo muy grande en ocasión de su natalicio. Doctor Mansilla, le deseo un muy feliz cumpleaños. Es un honor ser amigo suyo y haber sido su alumno. Muchas felicidades. Querido Felipe, realmente me alegra muchísimo que tengas este cumpleaños con una salud envidiable. Por supuesto que vas a decir lo contrario, porque siempre te parece que no es la suficiente, pero yo pienso que por lo menos es la suficiente para que tengas tantos momentos hermosos de disfrutar, ¿no? De disfrutar a solas, con los libros, con los escritos, y disfrutar junto, no solo a solas, sino también con los amigos, entre los cuales me honro muchísimo de estar en esa lista de amigos. No sé si es una lista, pienso que no es una lista. Entonces espero que podamos celebrarlo también en algún buen café, con alguna charla de estas largas en las que siempre disfrutamos tanto. Gracias por todo, Felipe. A ver, a mí me hacen gracia estos grupos de intelectuales que se reúnen de la izquierda, sobre todo cuando suceden grandes eventos o hay que defender a un régimen o algo así, y se llaman grupo de intelectuales y creadores de mundiales por la paz mundial o por la salvación del mundo, y ves ahí una lista de nombres de supuestos intelectuales y grandes nombres de la izquierda, y yo digo, pucha, todos estos no hacen un HCF Mansilla. Ojalá tuvieran uno como él. Cuando contaba 94 años, el físico y filósofo argentino Mario Bunge fue entrevistado. Señaló entonces que había muchos problemas por resolver, por lo cual no tenía tiempo de morirse. Lo recuerdo porque si bien estamos celebrando los 80 años del profesor Mansilla, se abriga todavía la esperanza de que nos acompañe por mucho tiempo. En primer lugar, para continuar gozando de su interesante y siempre provechosa compañía. Y por otro lado, dejando de lado lo afectivo, debido a que existe una necesidad colectiva, un requerimiento de la sociedad. Su voz, su aguda mente, como pocas, resultan necesarias para continuar pensando en una realidad que no deja de ser problemática. Nos topamos cada cierto tiempo con una reiteración de dificultades, obstáculos y óbices. Es importante continuar con una orientación que surja a partir de las reflexiones que lo han distinguido durante todo este tiempo. Festejemos que lo tenemos entre nosotros, lúcido, con la capacidad de continuar produciendo, e ilusionémonos con la posibilidad de seguir disfrutando de sus ingeniosas reflexiones y magnífico ejercicio del espíritu crítico.